menos 45 palestinos perdieron la vida y decenas resultaron heridos en medio de un bombardeo israelí sobre una llamada zona segura. Según Israel, el objetivo era un edificio cercano en el que supuestamente se encontraban dos altos cargos de Hamás. El gobierno de Benjamín Netanyahu anunció una investigación. En España se reunieron el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde Madrid, la Moncloa se comprometió a enviar ayuda por 1.000 millones de euros a Kiev. Esto mientras la retórica bélica entre la OTAN y Rusia sigue en aumento. Son más de 2.000 las personas enterradas y más de 600 muertas tras la avalancha ocurrida en el norte de Papúa Nueva Guinea. Así lo informó el gobierno, al tiempo que Naciones Unidas alertó sobre las dificultades para los equipos de rescate y para determinar el total de fallecidos ante la inestabilidad del terreno. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en el sur de la Franja de Gaza, donde son al menos 45 los fallecidos tras un bombardeo israelí en una de las llamadas zonas seguras en la ciudad de Rafah. El ataque se llevó a cabo con un misil de alta precisión y, según la versión de Israel, iba dirigido a un edificio cercano donde se encontraban dos altos cargos de Hamás, por lo que el incendio en la zona de refugiados habría sido un daño colateral. El gobierno de Benjamín Netanyahu anunció una investigación. Andrés Triviño tiene los detalles. Una madrugada de terror en una zona de refugiados en Gaza. Sin previo aviso, una serie de bombardeos israelíes fue dirigida sobre Rafah, específicamente a un área designada a cientos de palestinos que se refugiaron ahí escapando de los ataques en el resto del enclave. La ocupación nos dijo que esta zona es segura y que podíamos quedarnos aquí. Instalamos nuestras tiendas de campaña y nos quedamos, pero no hay un lugar seguro aquí en la Franja de Gaza. El lugar donde nos quedamos fue atacado. Mataron a nuestros niños, quemaron a nuestras mujeres y ancianos dentro de la llamada zona segura. Esta es la 7ª vez que somos desplazados en Gaza y podría ser la 8ª, después de la masacre que cometieron contra mi familia en Rafah. En las imágenes se observa el humo producido después de un gran incendio que afectó las carpas provisionales donde se refugiaban los desplazados. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que su hospital de campaña en Rafah aumentó la afluencia de pacientes y que no tiene la capacidad para brindarles atención. El ataque se produce tan solo 3 días después de que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya ordenara a Israel detener inmediatamente su ofensiva en Rafah. Por su parte, el ejército de ese país informó que el ataque fue hecho con armas de precisión y que iba dirigido contra dos altos cargos de Hamás, además de ordenar una revisión. Naturalmente, en una guerra de tal alcance e intensidad también ocurren incidentes difíciles. Algunos de los incidentes, como el de anoche en Rafah, son muy difíciles. Los detalles del evento de ayer aún están bajo revisión y estamos comprometidos a llevarlo hasta su conclusión. El ejército lamenta cualquier daño sufrido por civiles no involucrados durante la guerra. Los ataques israelíes en Rafah podrían obstaculizar las conversaciones de tregua en Gaza, según advirtió recientemente Qatar, país mediador entre Israel y Hamás. El bombardeo israelí sobre Rafah se produce solo 3 días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara a Israel que detuviera su ofensiva en esta ciudad y justamente previo al encuentro de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, reiteró que se tiene que respetar los fallos de la CIJ y dijo estar horrorizado por los hechos. Bueno, no tenemos poderes mágicos, pero lo importante es cuál es la posición de los Estados miembros de la Unión Europea con respecto a la implementación del fallo del tribunal. Todos están de acuerdo en que el fallo del Tribunal Internacional de Justicia es vinculante y hay que aplicarla. Veamos qué pensamos al respecto y cómo quieren reaccionar los Estados miembros. Precisamente en la zona fronteriza entre Israel y Egipto se reportó un incidente entre los ejércitos de estos dos países. Los reportes iniciales hablan de un soldado egipcio muerto y otro herido. Esta es una información en desarrollo. Les traeremos más avances más adelante. Cambiamos de tema y hablamos de Ucrania porque la batalla continúa centrada en el este del país, donde Rusia aseguró que tomó el control de otras 2 localidades. Esto al tiempo que el presidente Volodymyr Zelensky llegó a España, donde fue recibido por el rey Felipe VI, y se reunió con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Durante su encuentro, España se comprometió a dar apoyo militar a Kiev por 1.000 millones de euros. Todos los detalles desde Madrid con nuestra corresponsal Marina Colorado.
10 días más tarde de lo previsto originalmente por los avances de Rusia en la región de Kharkiv, el presidente de Ucrania está en Madrid, donde firmó un acuerdo de seguridad con España. De esta manera, Volodymyr Zelensky se garantiza el apoyo militar de este país europeo, además del suministro de armamento y el continuo entrenamiento de las tropas ucranianas en suelo español, por lo menos hasta que el país sea miembro de pleno derecho de la Unión Europea y de la OTAN. La ayuda española supera los 1.000 millones de euros, 3 veces lo que España había otorgado ya en estos últimos 2 años de guerra. El gobierno de Pedro Sánchez ya anunció el envío y entrega de varios misiles antiaéreos Patriot de largo alcance, además de 10 carros Leopard que estarán listos antes de que acabe el mes de junio. Además, España se compromete a mantener las sanciones económicas a Rusia y colaborar con la Corte Penal Internacional en la persecución de los posibles crímenes de guerra que haya podido cometer Rusia durante la invasión. Sánchez ratifica así el compromiso verbal de continuo apoyo que ya le había hecho a Zelensky en octubre del año pasado durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en la ciudad española de Granada. Pero no es el único acuerdo de esas características que ha hecho Kiev. De hecho, ya los ha firmado con Alemania, con Reino Unido, Francia, Italia o Canadá como parte del plan de Zelensky de seguir recabando apoyos a 2 semanas de la conferencia de paz sobre Ucrania que se celebrará en Suiza. Desde Bulgaria, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que las potencias occidentales deberían reconsiderar las restricciones a Ucrania para utilizar el armamento que suministran para atacar dentro del territorio ruso. Unas declaraciones a las que el Kremlin respondió diciendo que la OTAN ya está en confrontación directa con Rusia y que la alianza militar liderada por Estados Unidos está intensificando el conflicto en Ucrania con retórica militar. Ha llegado el momento de considerar si será correcto levantar algunas de las restricciones impuestas. Y sí, por supuesto, si Ucrania no puede atacar objetivos militares en territorio ruso, entonces atará una mano a los ucranianos en su espalda y les hará muy difícil defenderse, porque son atacados desde el territorio ruso. El presidente interino de Irán, Mohamed Mokhbar, se dirigió al nuevo parlamento del país en su primer discurso público desde el accidente de helicóptero de la semana pasada, que acabó con la vida de su predecesor, Ibrahim Raisi, y de otras 7 personas. El discurso de Mokhbar se produce mientras Irán se prepara para una elección presidencial dentro de apenas un mes, una votación en la que el burócrata que antes estaba detrás de escena podría postularse. Mientras tanto, se espera que el nuevo parlamento de línea dura de Irán seleccione a su nuevo presidente el martes. Los detalles desde Teherán con Catalina Gómez Ángel, corresponsal de France 24. Horas después de conocerse la muerte del presidente Ibrahim Raisi, las autoridades de la República Islámica en cabeza del líder supremo no solo confirmaron que las instituciones estaban a salvo, que el país seguiría trabajando normalmente, sino también confirmaron que hoy, como sucedió, se inauguraría el Parlamento de la República Islámica, el Parlamento número 12 desde la creación de la República Islámica en 1979. Y lo que vimos en este edificio, no muy lejos de aquí, donde nos encontramos en la plaza Imam Khomeini de Teherán, fue las máximas figuras de la República Islámica estaban allí, incluido el presidente en funciones, Mohamed Mokhbar. No estuvo el líder supremo, pero sí envió a su representante que leyó su discurso y decía que pedía la unidad de los parlamentarios, les pedía no enfrentarse políticamente, algo que ya busca el sistema desde hace tiempos, evitar esas confrontaciones entre las diferentes facciones que hacen parte del sistema, y también a pensar en el país como tal y no solamente en las provincias que representan. Esto llega en un momento en el que el país se encamina a unas elecciones presidenciales el próximo 28 de junio con un gran reto, y es motivar a la población para votar. Las últimas elecciones, pero especialmente la última, estas elecciones parlamentarias, tuvieron la votación más baja en la historia de la República Islámica, y lo que prevé los analistas es que estas que se vienen el 28 de junio vaya a suceder algo similar. También este nuevo parlamento se caracteriza por ser el más conservador y radical de la historia de la República Islámica, algo que es bastante difícil de superar si se tiene en cuenta que el parlamento que sale era absolutamente radical, aprobando leyes muy difíciles contra o pidiendo el uso del velo de las mujeres con muchos castigos, y también, por ejemplo, censurando el Internet.
Cambiamos de tema y vamos a Papúa Nueva Guinea, donde las autoridades informaron que más de 2.000 personas quedaron sepultadas en la avalancha registrada en la madrugada del viernes en la provincia de Enga, en el norte del país. La inestabilidad del terreno ha puesto en jaque a los equipos de rescate ante el riesgo de nuevos deslizamientos, pero también por las carreteras afectadas que dificultan el acceso. Más de 1.000 personas han tenido que ser reubicadas y Estados Unidos, China, Australia y Francia han ofrecido ayuda. Ampliamos a continuación. Con los pies descalzos y usando palas, herramientas improvisadas, así como sus manos, estos aldeanos buscan supervivientes tras un corrimiento de tierras en Papúa Nueva Guinea. Aquí, en la provincia de Enga, decenas de casas han quedado sepultadas y se han perdido cientos de vidas, después de que parte de una montaña cercana se derrumbara el viernes durante la noche. En este momento hay muchos supervivientes aquí, madres, niños, y hay una escuela primaria que está enterrada, totalmente enterrada. Tenemos casas, autobuses, vehículos, hoteles, todo se ha ido, todo ha desaparecido. En este momento este barrio está pidiendo al gobierno que los reubique. Esta es una zona de alto riesgo ahora. Las labores de socorro se ralentizan a causa de carreteras dañadas y la inestabilidad del terreno. Otra dificultad a la que se enfrentan los equipos de rescate que tratan de recuperar los cadáveres es la reticencia de algunos familiares a permitir que la maquinaria pesada se acerque a sus seres queridos. La ONU está ayudando a establecer centros de evacuación para los desplazados y está preparando suministros de socorro para su distribución. Por su parte, la vecina Australia ha declarado que proporcionará ayuda. De hecho, hemos proporcionado ayuda para que funcionarios de su centro de respuesta a desastres llegaran al lugar del incidente en el transcurso del fin de semana. Y seguiremos trabajando muy estrechamente con el gobierno de Papúa Nueva Guinea sobre la mejor manera de prestar asistencia en los próximos días. Australia ha dicho que va a enviar aviones y otros equipos al lugar del desprendimiento. Hoy en France 24 dedicamos la jornada de la situación en Haití. Desde el inicio del año, el país ha vuelto a sumirse en una espiral de violencia en la que la población está atrapada. Las pandillas han tomado el control de extensas zonas del país y el 80% de la capital, Puerto Príncipe, está ocupado por grupos armados. La policía antipandillas, la única fuerza que intenta recuperar el control de los barrios, carece de recursos suficientes y es acusada constantemente de corrupción. Nuestros compañeros Romeo Langlois y Catherine Norris Trent siguieron a una unidad de élite por las devastadas calles de Puerto Príncipe y nos traen la historia. El camión blindado lleno de impactos de bala. Es como estos policías, sólido pero cansado. Estamos muy cerca del Palacio Nacional, en el corazón del campo de Marte. El centro de la ciudad está rodeado de grupos armados. Para ellos, la rutina es cazar a un enemigo invisible en un entorno de terror. Neuf lampes, vamos a filer. Neuf lampes. Ok, là. Todo el mundo huyó, entonces se esconden en las casas, hacen huecos para sacar los cañones de sus armas. Un poco más tarde, alcanzaron al camión blindado. Le groupe anti-gang est une unité d'élite de la police haïtienne. Tous les jours, ces hommes patrouillent dans un centre-ville dévasté afin de repousser la redoutable coalition de bandes armées qui assiègent Port-au-Prince. La policía se enfrenta a pandillas que se armaron hasta los dientes a punta de extorsiones, secuestro y tráfico de personas. Antes se mataban entre ellas por el control de sus barrios. Si llega el tanque, que nos disparen. En febrero se unieron alrededor de este hombre, un antiguo policía implicado en varias masacres. Se dice que Jimmy Cherizier, apodado Barbacoa, tiene la costumbre de quemar a sus víctimas. Es el portavoz de la coalición de pandillas. Sus reivindicaciones son poco claras. Barbacoa alterna promesas de paz con amenazas de caos. Llegamos así al final de esta emisión de noticias. A ustedes les agradecemos su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos.